Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde en esta preciosa y bendita noche. Le habla su hermano y amigo Jody Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero Luis Ramón Disla. En esta preciosa y bendita noche, mis hermanos, estamos aquí nuevamente reunidos para compartir lo que es la palabra del Eterno con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un estudio, mis hermanos, muy pero muy importante, como siempre, como de costumbre, y el tema del estudio en el cual vamos a estar tratando en esta noche se llama y se titula ¿qué son los mandamientos bíblicos? Usted acaba de escuchar. ¿Qué son los mandamientos bíblicos? Ese es el tema del estudio en el cual vamos a estar compartiendo, mis hermanos, con cada uno de ustedes. Como de costumbre, nosotros vamos a hacer una oración para así iniciar con este estudio en el cual tenemos en el día de hoy. ¿Qué son los mandamientos bíblicos? Vamos a explicarle conforme a la Sagrada Escritura qué son los mandamientos del Eterno. Cómo nosotros debemos de ver los mandamientos que el mismo Eterno ha establecido en su palabra, en su Torah. Porque muchas personas hoy en día apartan los mandamientos de su vida y se hacen llamar supuestamente creyentes. Pero déjenme decirles que los mandamientos que el Eterno estableció en su palabra son para nuestra bendición en nuestras vidas. Son bendiciones, mis hermanos, en nuestra vida. Son para que nosotros nos consagremos más. Los mandamientos, mis hermanos, son una de las cosas más importantes que nosotros como creyentes debemos de observar, porque los mandamientos incumben en la salvación del creyente. Y da pena y da lástima que muchas personas rechazan los mandamientos del Eterno. Pero nosotros, como personas que estamos centralizados en el conocimiento de las Escrituras, le hablamos a ustedes, le predicamos, le proclamamos acerca de los mandamientos del Eterno. Y nosotros debemos de amar los mandamientos, y por eso le hemos traído en este estudio en el día de hoy, en esta preciosa y bendita noche. Así como de costumbre, vamos a hacer la oración de inmediato para así iniciar con este interesantísimo estudio. Vamos a orar de inmediato. Eterno Padre Celestial, Elohim poderoso, Elohim de Israel, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mira que en esta noche venimos delante de tu presencia, dándote la honra, dándote la adoración, dándote la exaltación, porque tuya es únicamente, Padre amado. En esta noche, Eterno, en tus manos nos encomendamos y nos depositamos, pidiéndote que sea tú arrojando la luz del conocimiento, Padre amado, a nuestra mente. Mira que en esta noche vamos nosotros a proclamar y enseñar tu palabra, Padre amado. No permitas que las palabras que salgan de nuestra boca sean conforme a nuestras propias palabras, sino conforme a tu palabra que es sagrada y verdadera como tú lo has establecido. Bendícenos a nosotros, Eterno. Danos conocimiento, danos sabiduría de lo alto para seguir anunciando tu palabra, Padre amado. A seguir anunciando estas grandes verdades con amor, porque todo esto lo hacemos con amor, Eterno, porque vivimos tu palabra. Bendice también de una manera muy especial a cada persona que está ahí. Bendice a cada uno de ellos que están viendo este estudio en esta noche. Bendice a aquellos que más adelante han de verlo también. Bendícelo de una manera muy especial y sobre todo con salvación de sus almas. Que ellos sean, Padre amado, personas entendidas en esta noche y que puedan entender, Padre amado, que tus mandamientos son importantes para la vida de nosotros, los que te amamos, los que guardamos tu palabra. Los mandamientos incumben en nuestra salvación, Padre amado. Que ellos puedan entender esto como nosotros también los hemos entendido. Amado Padre, te damos gracias, te damos la honra y la exaltación en esta noche, y todos estos favores y estas peticiones te las pedimos por los méritos acumulados de nuestro justo Mesías y Salvador de Israel, Yeshua. Te agradecemos y te damos toda la honra y la adoración y exaltación a ti. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a entrar de inmediato con este estudio. ¿Qué son los mandamientos bíblicos? Porque la Sagrada Escritura, mis hermanos, nos habla acerca de los mandamientos establecidos por el Eterno.
Y muchas personas que estudian las Sagradas Escrituras ven los mandamientos y leen los mandamientos como están ahí escritos, pero muchas personas en sí no se han profundizado en sí para saber el significado de los mandamientos del Eterno. Porque el Eterno nos entregó mandamientos en su palabra, pero nosotros debemos de entender, nosotros debemos de profundizar en el estudio de la palabra para entender qué tan importantes son los mandamientos del Eterno en nuestras vidas. Porque los mandamientos, mis hermanos, como yo les dije en la introducción, iniciando este estudio, los mandamientos son importantes en la vida del creyente, de nosotros, de los que le tememos al Eterno, de los que guardamos su palabra. Y eso es algo que cada persona que está viniendo a los caminos del Eterno debe de entender. No se puede rechazar los mandamientos. Porque también hace un tiempo atrás le dimos un estudio acerca de las leyes bíblicas, que si fueron abolidas sí o no, y conforme a las escrituras le mostramos que no, las leyes del Eterno, sus mandamientos son eternos. Pero hoy queremos concentrarnos en la importancia de los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos para nuestra vida? ¿Qué importancia tienen? ¿Y a qué nos ayudan los mandamientos a nosotros los creyentes para vivir una vida en consagración delante del Eterno? Y todo esto nosotros en esta noche se lo vamos a explicar. Así mismo es. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en la Escritura, yo creo en la Biblia. Exacto. Pero yo te voy a decir ahora, si tú crees en la Biblia, ¿cuáles son los mandamientos que tú sigues de la Biblia? Si tú dices que el Viejo Testamento está abolido, que los mandamientos del Viejo Testamento están abolidos. ¿Cuáles son los mandamientos que usted sigue? Usted que ignorantemente ha creído eso. Claro, ¿cuáles son los mandamientos que tú sigues? Si tú dices que tú crees en la Biblia. Exactamente. Toda que dice que yo creo en los mandamientos, que yo guardo los mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos que tú sigues? Si tú mismo has rechazado los mandamientos de la Biblia. Claro. Eso es algo que es importante entender. Así es. Pero vamos a entrar de inmediato con el significado de los mandamientos. Vamos a hablarle a usted cuál es el significado en sí de los mandamientos del Eterno, porque los mandamientos del Eterno, del Creador de los cielos y la tierra, esos mandamientos que nosotros encontramos en la Torah ahí, en el libro de Éxodo, esos mandamientos que él entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí, esos mandamientos del Eterno tienen un significado y eso hay que estudiarlo y profundizarnos en lo que dice la palabra del Eterno. Pero vamos ahora nosotros a explicarle lo que es el significado de los mandamientos. Así que presta atención a esto que vamos a hablar. Nos dice que los mandamientos bíblicos, los mandamientos que están en las Escrituras, son la ordenanza de parte de Dios a lo que se debe realizar. Son los mandamientos de parte del Eterno a lo que se debe de realizar. Porque ¿quién es que nos da los mandamientos? El Eterno. Y nosotros debemos de realizar y cumplir lo que el Eterno nos ha dado como instrucciones y ordenanzas. Y da mucha pena, mis hermanos, que hoy en día las personas prefieren mejor seguir mandamientos creados por los mismos hombres y no quieren seguir los mandamientos del Todopoderoso. Así mismo es. ¿Tú sabes por qué muchas personas no quieren obedecer los mandamientos del Creador? Muchas personas de las naciones gentiles, porque esos mandamientos fueron dados a un pueblo fueron dados a un pueblo que se llama Israel. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Por eso que muchas personas rechazan los mandamientos, porque esos mandamientos no son de ellos. No son de ellos. Y es por eso. Entonces, una persona también, para Sí. explicar eso que va de la mano ahí, una persona que quiera venir a los caminos del Eterno y quiere pertenecer al pueblo del Eterno, debe de abrazar estos mandamientos que el Eterno le dio al pueblo de Israel, como si el Eterno se lo ha dado a él mismo como persona. Porque muchas personas, como acaba de explicar, no, esos mandamientos son para el pueblo de Israel. Pero si tú te consideras parte de ese pueblo, tú también tienes que abrazar esos mandamientos como si el Eterno te lo ha dado a ti mismo. Porque eso es lo que pasa hoy en día, que se rechazan los mandamientos, que no, que eso fue para el pueblo de Israel, que eso fue para ese pueblo en el monte Sinaí, que eso no vale para los gentiles. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que los mandamientos del Eterno
son para el pueblo de Israel y para todo aquel que quiera pertenecer a ese pueblo. Entonces, si usted quiere unirse a ese pueblo, usted debe de observar y guardar los mandamientos, ponerlo por práctica. Porque esa es una de las cosas que hoy en día se ha rechazado, la práctica de los mandamientos. Sí. Y nos dice aquí en el significado de los mandamientos que los mandamientos bíblicos son la ordenanza de parte de Dios a lo que se debe realizar. Es decir, es el estatuto que una autoridad comunica para que las personas obedezcan de manera principal. Esto nos lanza la idea de que el Eterno Dios debe ser oído con todas las instrucciones que nos da. Que dice ahí que el Eterno debe de ser oído con todas estas instrucciones, estas ordenanzas en los mandamientos que Él nos da. Y como nosotros explicábamos en el tema que si somos todos hijos de Dios, que todo el mundo utiliza esa expresión, que yo soy hijo de Dios, que yo soy hijo de Dios, pero no guardo los mandamientos. Eso fue en el estudio pasado. Aquí nosotros podemos entender que los mandamientos del Eterno, como son instrucciones dadas por el mismo Eterno, nosotros, como nos consideramos hijos de Él, debemos de ¿qué? De observar esas instrucciones, porque el Eterno quiere lo mejor para su pueblo. Y los mandamientos, mis hermanos, son instrucciones, son ordenanzas que nosotros poniéndolas por práctica en nuestras vidas, hace que nosotros nos consagremos más para el Eterno, vivir en obediencia y reverencia hacia Él. Los mandamientos incumben mucho en la salvación del creyente, de la persona que quiere verdaderamente entrar a la salvación. Así mismo es. A mí me dio una persona que nadie puede guardar los mandamientos. Porque si fuera por guardar los mandamientos, o sea, si la salvación dependiera de guardar los mandamientos, ellos dicen los 10 mandamientos, nadie se salvara. Nadie se salvará, dicen. Dicen ellos. ¿Qué significa eso? Que nadie en este mundo puede guardar los mandamientos. O sea, algo importante. Todo aquel que no guarda los mandamientos está practicando el pecado. Está practicando el pecado. ¿No entiendes? Oye, está practicando el pecado porque tú estás violando los mandamientos del Eterno. Exacto. Si tú no quieres guardar los mandamientos, no digas a otra persona que no lo guarde. Que no lo guarde. Porque hay mucha delincuencia. Porque no todo el mundo quiere ser desobediente, claro, como ellos. Así mismo es. Porque hay mucha delincuencia. Porque hay mucha maldad. Mucha maldad en la tierra, ¿verdad? Porque existe la policía, existe los fiscales. Porque la gente no quiere guardar los mandamientos celestiales. Exactamente. Ni los celestiales ni los terrenales. No, los terrenales, porque mira, cuando una persona guarda los mandamientos del Eterno, está obedeciendo las leyes terrenales. Exactamente. Y eso es así. Porque las leyes celestiales también está conectada con lo que son las leyes terrenales del Eterno. Así mismo. Entonces muchos dicen, no, yo no tengo que guardar las leyes terrenales. Si tú ni siquiera valoras las leyes terrenales de tú como ser humano, menos cumplirla, mucho menos tú vas a valorar lo que son las leyes celestiales que el Eterno ha establecido en su palabra. Sí. Entonces, el error de los seres humanos está en rechazar los mandamientos. Los mandamientos, mis hermanos, vuelvo a repetírselo, incumben de una manera muy, pero muy importante en la salvación del creyente. Y son instrucciones que el Eterno nos da. Entonces, todo aquel que se considera ser un hijo del Todopoderoso debe de guardar los mandamientos, porque son instrucciones que el mismo Padre Celestial nos da. Entonces, una de las cosas que alejan a los seres humanos de la salvación es rechazar los mandamientos. Y los mandamientos nosotros debemos de ponerlos por práctica en nuestra vida, porque los mandamientos nos van a llevar a la consagración, a vivir una vida en obediencia y reverencia al Eterno. Eso es algo que los seres humanos deben de entender. Y hay muchas personas también que supuestamente se han hecho llamar creyentes, pero ellos también han rechazado ciertas leyes. ¿Y cómo va a ser que son creyentes y han rechazado ciertas leyes? Porque ellos quieren vivir como les da la gana, quieren vivir una vida conforme a como ellos han creído, que ya los mandamientos, las leyes del Eterno no tienen ningún tipo de validez. Y eso es una de las cosas muy, pero muy peligrosas. Eso es algo, mis hermanos, que aleja completamente a la persona del mismo Eterno. Porque el Eterno dio instrucciones, sus instrucciones son eternas, sus leyes son eternas, sus mandamientos son eternos. Nadie va a abolir lo que el Eterno estableció en su palabra.
Porque entonces si decimos que estos mandamientos no tienen ningún tipo de validez, que no hay que estudiar los mandamientos, que no hay que ponerlos por práctica, que los mandamientos del Eterno ya fueron despasados, entonces nosotros estamos diciendo que el creador de los cielos y la tierra se contradice, porque estableció leyes perpetuas y ahora estamos diciendo que en el Nuevo Testamento, porque las religiones solamente se basan en el Nuevo Testamento, ellos no creen en el Viejo Testamento. Hay que basarse en las escrituras completas, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y si nosotros decimos que los mandamientos fueron abolidos, estamos diciendo que el Eterno se contradice, porque los mandamientos que él estableció en el Viejo Testamento, en el Nuevo ya lo abolió. Y eso es una contradicción. El Eterno estableció mandamientos para que sean eternos. Y si usted no estudia los mandamientos, no se profundiza en el significado de los mandamientos, mis hermanos, lamentablemente usted no puede aspirar a la salvación. Y eso es algo que nosotros muy consecuentemente se lo repetimos. Los mandamientos son importantes para la vida del creyente, para el que cree, porque el impío no guarda mandamientos, sí, no le presta atención a los mandamientos, no lo pone por práctica, no le interesa saber qué son los mandamientos. Al impío no le interesa nada que tenga que ver con los mandamientos, porque son impíos. No le interesa nada que tenga que ver con su creador. Pero el creyente, el que se hace llamar creyente, el que está en una iglesia, el que está en una religión, el que está en una doctrina, el que está congregándose en algún lugar y que dice que yo soy un hijo del Todopoderoso y que creo en Él y que hago su voluntad, debe de guardar los mandamientos. Y el Mesías enseñó a guardar los mandamientos también. Así mismo es. Cuando tú dices que los mandamientos fueron abolidos, tú estás diciendo que el Eterno es un mentiroso. Que el Eterno es un mentiroso. ¿Tú me entiendes? Ahora, mentiroso eres tú, que dice que el mandamiento está abolido. Sí, tú eres un mentiroso. Tú eres un mentiroso. Porque el Eterno no miente. Porque el Eterno solamente quiere que tú guardes tu mandamiento para que tú tengas vida eterna. Exactamente. Y mira cómo es el significado, que voy a volver a repetirle lo que le acabamos de leer acerca del significado de los mandamientos. Los mandamientos bíblicos son la ordenanza de parte del Eterno, de Dios, a lo que se debe de realizar. Tú debes de realizar esos mandamientos que el Todopoderoso ha establecido en su palabra. Si tú te consideras parte de Él, si tú te consideras parte de su pueblo. Y nos dice que los mandamientos son estatutos que una autoridad comunica. ¿Quién es la autoridad suprema? La autoridad máxima de la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que usted haga a su alrededor. Es el Eterno, esa autoridad máxima. De manera principal, y esto nos lanza la idea de que el Eterno, Dios, debe ser oído con todas las instrucciones que Él nos da. Hay que escuchar lo que el Eterno ha dicho por el medio de su palabra. Hay que leer lo que el Eterno ha establecido en su palabra. ¿Y que nosotros vamos a encontrar en su palabra? Ordenanzas, decretos y estatutos. De manera que los mandamientos son instrucciones dadas por el Creador de los cielos y la tierra. Los mandamientos, estos mandamientos que nosotros encontramos en las Escrituras, no son simplemente mandamientos para que una persona lo guarde cuando le dé la gana. No, incluso los mandamientos nos ayudan a nosotros a vivir una vida mejor. ¿Por qué hoy en día nosotros vemos un caos, como el varón acaba de decir hace un momento atrás? Porque hoy en día el mundo está con las cuatro patas para arriba. ¿Por qué el mundo está vuelto un caos? Mucha maldad, mucha delincuencia, mucha corrupción, mucho asesinato, mucho derramamiento de sangre. Es porque no hay temor del Eterno. Y el temor del Eterno nosotros lo adquirimos cuando observamos los mandamientos, sus instrucciones, sus leyes que hay establecido en su palabra. Pero a muchas personas no les interesa esto. Y eso es uno de los graves errores que comete el ser humano rechazando esto. Continuamos. Nos dice que los mandamientos bíblicos son instrucciones, escuche bien, los mandamientos bíblicos son instrucciones de un amoroso Padre Celestial para ayudarnos, escuche bien, ¿a qué nos ayudan los mandamientos? Para ayudarnos a llegar a ser personas con un nivel alto de santidad. Por medio de los mandamientos, el Padre Celestial nos enseña, por medio de los mandamientos, el Padre Celestial nos enseña su voluntad para con nosotros y nos muestra cómo amarnos los unos a los otros y a vencer al hombre natural. Por eso que muchas personas hoy en día no pueden vencer su mala inclinación. Porque cuando tú observas los mandamientos del Eterno y los pones por práctica, y estudia los mandamientos del Eterno y tú le das el valor que tiene que darle a los mandamientos del Eterno, entonces tú vas a poder
vencer tu hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Esa actitud negativa que tienen los seres humanos dentro de ellos mismos, que lo gobierna y que lo hace desobedecer al creador de los cielos y la tierra. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, vencemos nuestras debilidades, porque los mandamientos, nos dice ahí, nos ayudan a nosotros vivir en consagración y nos lleva a un nivel de santidad alto, que ya nosotros podemos vencer todas nuestras dificultades. Pero es una persona que guarda los mandamientos, una persona que le presta atención a los mandamientos, que lo ponga por práctica y sobre todo que lo enseñe. Porque si a usted no le interesa guardar los mandamientos, deje que otra persona sí le interesa guardarlo. Porque hoy en día también existe lo que es el orgullo, también existe lo que es el ego, la envidia, que muchas personas no quieren obedecer al Eterno y le enseñan a otros también a desobedecer al mismo Eterno. Si usted es un desobediente, sea usted un desobediente, pero no le enseña a otra persona a ser desobediente a los mandamientos del Eterno, porque hay juicio para usted. Claro. El único que no quiere que tú guardes los mandamientos es Satanás. Es Satanás, porque es el opositor. Es el opositor. Porque él no quiere que tú guardes los mandamientos. Porque cuando tú no guardas los mandamientos del Eterno, tú estás obedeciendo a él. Exacto. ¿Por qué? Porque todo aquel que no guarda los mandamientos del Eterno, el camino que tú estás cogiendo, eres Satanás. Camino de Satanás. ¿Por qué? Han elegido el camino de Satanás. Sin ellos darse cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque todo aquel que no guarda los mandamientos está obedeciendo el pecado que es de Satanás. El pecado en el cual Satanás quiere que tú vivas. Claro, porque eso es lo que ellos están haciendo, rechazando los mandamientos del Eterno que te van a llevar a tu vencer el pecado. Sí. Y prefieren mejor vivir en la vida de desobediencia en el pecado, que eso es lo que a Satanás le interesa, que tú vives en el pecado. Claro, porque por eso que las religiones tienen que estudiar la escritura, no digan que la Torah o los mandamientos están abolidos. Hay impíos que están claros que los mandamientos son bases fundamentales para la salvación del creyente. Oye, hay impíos que lo dicen. Que lo dicen. Hay otros que no, pero hay otros impíos que están conscientes que los mandamientos te llevan y te elevan a un nivel de tú acercarte al Eterno. Porque no es verdad que el Eterno va a estar cerca de una persona que es desobediente, que rechaza los mandamientos. Los mandamientos del Eterno son, para nosotros, son instrucciones, son leyes que nos llevan a la consagración en un alto nivel de santidad. Y si usted rechaza eso, lamentablemente, usted no puede decir, no, que yo quiero que Dios esté conmigo, yo quiero que el Creador esté conmigo. Tú quieres que el Eterno esté contigo, tú siendo un desobediente a los mandamientos de Él. Eso es algo que hay que ponerse a analizarlo, mis hermanos. Vamos a continuar. Nos dice que la obediencia, escucha esto bien, nos dice que la obediencia a los mandamientos nos prepara para regresar a la presencia de Dios y obtener la vida eterna. ¿A qué nos llevan los mandamientos? A prepararnos y a obtener la vida eterna. Y está ahí, y está más apegado a la presencia del Eterno. Por eso es que el Eterno te va a llevar a un nivel de espiritualidad, a un nivel alto de tú entender su propósito cuando tú guardas los mandamientos. Claro. Y cuando tú eres obediente. Si tú dices que los mandamientos están abolidos, ¿cómo tú puedes vivir en el mundo venidero? Si tú estás rechazando la Torah. Si tú estás rechazando los mandamientos, la Torah, exactamente. ¿Cómo tú puedes vivir en el mundo venidero? Tú rechazando las instrucciones. Tú nunca vas a poder vivir en el mundo venidero. Exactamente. Si tú eres un desobediente. Pero ningún desobediente que rechaza los mandamientos puede tener esa aspiración. Y se lo hemos dicho en otras ocasiones y se lo vamos a seguir repitiendo. Porque nosotros sí enseñamos a guardar los mandamientos. Tal vez otra persona por ahí que usted escuche y usted vea, otras personas le van a decir lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Pero nosotros le enseñamos a usted a guardar los mandamientos. Por eso nosotros nos concentramos y nos centralizamos en el estudio de la palabra del Eterno y sus mandamientos para enseñarlo. Porque si usted no guarda los mandamientos, si usted no se profundiza en el significado de estos mandamientos bíblicos, lamentablemente usted no tiene un puesto en el mundo por venir, no tiene un puesto en la vida eterna. Porque los mandamientos, vuelvo y les repito, incumben en la salvación. Sí. Yo quiero ser salvo, pero no guardo los mandamientos. Yo quiero ser salvo, pero no me someto a la palabra del Eterno. Dicen los religiosos y los impíos. Yo quiero ser salvo, pero no guardo los mandamientos.
Entonces, ¿cómo tú puedes aspirar a ser salvo cuando tú rechazas la ley divina del Eterno, sus mandamientos? Ellos utilizan esta expresión y con sus propias palabras se contradicen. Entonces, muchas personas quieren ser beneficiados, quieren obtener la salvación de parte del Eterno, quieren ser salvos, quieren tener vida eterna, quieren entrar en el mundo por venir y no quieren guardar los mandamientos. Tú eres el beneficiado cuando tú guardas los mandamientos. Nosotros somos los beneficiados cuando guardamos los mandamientos y lo ponemos por práctica y estudiamos su significado para nuestras vidas. Y muchas personas dicen, yo soy bueno porque sigo a Dios, sí, yo soy bueno. Pero, ¿cómo tú vas a ser bueno si tú dices que no se debe guardar los mandamientos? Hay una contradicción. Nadie es bueno si no guarda los mandamientos. Tienes que someterte a la palabra. Para tú ser bueno, tú tienes que obedecer a tu creador. Exactamente. ¿Y cómo tú porque la palabra del creador es buena. La palabra del Eterno es buena. La palabra del Eterno vivifica. La palabra del Eterno da vida. La palabra del Eterno es bendición para toda nuestra vida. Pero si tú rechazas sus mandamientos, porque el tema es que son los mandamientos bíblicos, si tú rechazas esos mandamientos que están en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, lamentablemente no hay salvación para ti. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Y se lo vamos a enseñar cuando lleguemos a los textos bíblicos. Les vamos a enseñar que los mandamientos fueron enseñados para nosotros guardar. Y los grandes hombres del Eterno guardaron los mandamientos. Sí. Y el pueblo los guardó. Así que vamos a continuar. Nos dice algo muy importante aquí, para continuar. Nos dice que cuando comprendemos esto acerca de los mandamientos, vemos los mandamientos como una bendición y no como una carga. Escuche bien, cuando nosotros comprendemos el significado y qué son los mandamientos para nosotros, a qué nos llevan los mandamientos a nosotros y entendemos verdaderamente todo el significado completo de los mandamientos, nosotros vamos ver los mandamientos como una bendición y no como una carga. Porque aquí es que está el problema hoy en día en el sistema religioso, que yo no puedo guardar los mandamientos porque yo no puedo sobrellevar eso, yo no puedo cargar con eso, porque eso, yo no puedo tenerlo pendiente en mi vida, que yo no puedo guardar esto, que no puedo guardar lo otro. Ven los mandamientos como una carga. Las religiones ven los mandamientos como algo que ellos no pueden sobrellevar. Sí. Cuando nos dice que todo lo contrario, que los mandamientos son bendiciones para nuestra vida. Una de las grandes bendiciones que el Eterno nos ha dado a nosotros son los mandamientos. Porque los mandamientos hacen que tú te apegues y llegues más a la presencia del Eterno. Porque el Eterno le revela grandes cosas a sus escogidos, porque son personas guardadores de Torah, guardadores de los mandamientos. Pero las religiones ven esto como una carga y no pueden sobrellevar esto porque esto es una carga para ellos. Entonces tú estás diciendo que los mandamientos que el Eterno establece en su palabra son cargas innecesarias para ti. Porque todo aquel que dice eso es porque no quiere guardar los mandamientos. Pero muchos, nosotros sabemos, muchos lo dicen para cuestionar y decir que ellos no tienen que guardar esto. Entonces los mandamientos no son una carga, son bendición para nuestras vidas. Y eso es algo que hay que entender. Son bendición los mandamientos para nuestras vidas. Y nos sigue diciendo que la Biblia nos enseña esto. Escuche bien. Los mandamientos que el Padre Celestial quiere que nosotros hagamos cumplir. Estos mandamientos forman el centro de nuestra formación. Estos estatutos nos definen y nos identifican como personas de valores morales. Pero escuche bien la importancia de los mandamientos. Nos dice que la Biblia nos enseña estos mandamientos que el Padre Celestial quiere que nosotros hagamos cumplir. Estos mandamientos en nosotros forman el centro de nuestra formación. Cuando tú guardas los mandamientos, entonces tú te formas como un ser humano. Los mandamientos como estatutos nos definen y nos identifican como personas de valores morales. Cuando tú eres un guardador de mandamientos de la palabra del Eterno, entonces tú vas a vivir como una persona que tiene valores morales y las personas se van a admirar de ti. ¿Por qué nosotros nos admiran? Nosotros como jóvenes que te estamos predicando en esta noche. Porque guardamos los mandamientos de nuestro Creador, guardamos su palabra y sobre todo la ponemos por práctica y enseñamos a la gente a que lo guarden. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Enseñándote a ti a que guardes los mandamientos de tu Padre, que tú entiendas qué son los mandamientos y cuál es el significado de los mandamientos.
Los mandamientos, mis hermanos, a nosotros nos disciplinan a tener disciplina. Los mandamientos nos enseñan a ser personas reverentes a nuestro Creador. Eso es algo que hay que entender. Esto es los mandamientos. Ahora bien, vamos a entrar y vamos a explicar cuáles son los frutos de guardar los mandamientos. Porque una persona que guarda los mandamientos da frutos. Conforme a las Escrituras, mis hermanos, los frutos de guardar los mandamientos, ¿cuáles son? Nos dicen lo siguiente. Los frutos de guardar los mandamientos nos llevan a ser personas consagradas, a vivir en consagración, en santidad, en obediencia y reverencia a nuestro Padre Celestial. Los mandamientos nos hacen ser personas respetuosas. Cuando guardamos los mandamientos, respetamos a nuestro Padre Celestial, pero también respetamos a nuestro prójimo. Sí. Respetamos a nuestro prójimo, porque así como nosotros respetamos a nuestro Padre Celestial, vamos a respetar a los seres humanos, a nuestro prójimo. Entonces hay personas que quieren ser personas respetuosas, pero ellos no respetan al Eterno. No. Ahora, ¿cómo tú le faltas al respeto al Eterno cuando tú rechazas los mandamientos y no los quieres guardar? Entonces, que guarda los mandamientos, esto lleva a que sea una persona de respeto, sea una persona respetuosa. ¿A qué más nos lleva a nosotros a ser personas guardadoras de mandamientos? Nos llevan a ser personas disciplinadas, con disciplina. Nos llevan también a ser personas obedientes. Ahí es que entra la obediencia al Eterno, al Creador. Y nos lleva también a ser personas de buenos ejemplos. Cuando tú ves los mandamientos, todo el mundo quiere ser como tú. Pero fulano de tal, mira cómo anda, mira cómo se expresa, mira cómo trata al prójimo, mira cómo trata a sus amigos, a sus compañeros, mira cómo anda en obediencia a los mandamientos de Dios, a los mandamientos del Eterno, mira cómo anda. Yo quiero ser como esa persona. Cuando tú guardas los mandamientos, tú de ejemplo y la gente quiere ser como tú. Claro, porque cuando una gente guarda los mandamientos, le hace también un bien a la sociedad, A la sociedad. y al prójimo. Todo el mundo quiere ser igual que esa persona. Así mismo Pero es. si tú estás desobedeciendo los mandamientos y tú andas fornicando, adulterando, asesinando, derramando sangre, Oh, my. entonces, ¿qué las personas van a ver de ti? Las personas lo que van a querer tenerte lejos a ti, porque Lejos. ven un mal, ven un peligro en ti. Un peligro. Pero con una persona que guarda los mandamientos y lo pone por práctica, las personas van a querer ser igual que esa persona que está guardando los mandamientos. Por eso nosotros nos admiran porque como jóvenes, desde temprano, nosotros hemos decidido guardar los mandamientos del Eterno, andar en su camino, nosotros nos respetan. Y nos ven como si nosotros fuéramos de otro planeta, que esto está raro. Jóvenes, y que las personas dicen, bueno, eso está raro, jóvenes, guardando los mandamientos de Dios, andando en los caminos de Dios. Sí. Jóvenes, tan temprana edad, siguiendo esos caminos. Las personas mejor nos respetan a nosotros y nos admiran. Porque cuando tú guardas los mandamientos, tú das ejemplo de una buena persona, con valores y con caracteres positivos. Eso es para que usted entienda, mis hermanos, qué son los mandamientos, que ya le hemos leído lo que es el significado de los mandamientos y cuáles son los frutos que nos da a nosotros cuando guardamos los mandamientos. Los frutos de guardar los mandamientos, esos son. Ahora vamos a entrar con las escrituras ahora. ¿Qué nos dice las escrituras? Vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Pueden buscar en su Biblia. ¿Qué nos dice? En el nombre de Yeshua leemos la palabra del Eterno. Deuteronomio 6, 25 nos dice: y será nuestra justicia si cuidamos de cumplir todos, escuche bien, todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos mandó, que el Eterno nuestro Elohim, Yahweh, nos ha dado. ¿Cuál es la justicia que el creyente debe de practicar principalmente? Guardar los mandamientos. Mandamiento. Oiga lo que dice el texto: y será nuestra justicia. ¿Cuál es justicia? La justicia del justo, del que vive en integridad, del que vive en consagración para el Todopoderoso. Será nuestra justicia si cuidamos de cumplir todos estos mandamientos que Yahweh, nuestro Elohim, nos ha dado. Entonces, la justicia del creyente inicia ¿cuándo? Cuando empieza a guardar los mandamientos, cuando empieza a practicarlo, cuando empieza a ponerlo por obra, cuando los enseña a otra persona. Por eso nosotros en esta noche te estamos enseñando qué son los mandamientos bíblicos que el Eterno ha establecido. Y esta será nuestra justicia si nosotros lo ponemos por práctica. Si cumplimos todos estos mandamientos que el Eterno Yahweh nos ha dado. Pero muchas personas quieren vivir en la injusticia.
Todo aquel que no guarda los mandamientos vive en injusticia. Claro, por eso vivimos en una sociedad de falta de justicia. De falta de justicia. Porque no guardan los No mandamientos. guardan los mandamientos. Una sociedad que no guarda mandamientos va a haber injusticia. Injusticia, pues. Injusticia en la sociedad, injusticia en los fiscales, injusticia En los gobiernos. en los gobiernos. Injusticia en todos los lados. En todos los lados. Por eso nosotros, como hijos del Eterno, debemos de hacer la diferencia. Sí. De ser personas justos, de practicar la justicia. Pero la justicia, para tú poder practicarla, tú tienes que ser una persona guardadora de tus mandamientos. Valorar estos mandamientos que fueron dados por el mismo Eterno. Tú tienes que valorar lo que el Eterno ha establecido aquí en su palabra, lo que el Eterno quiere que tú cumplas. Tú tienes que valorar eso para tú poder practicar la justicia, porque si tú no guardas esto, tú no vas a ser una persona que practica la justicia. No, que yo veo personas que no leen la Biblia, yo veo personas que no son creyentes y practican la justicia, pero ellos no leen las escrituras ni la estudian, pero practican la bondad que está en la misma escritura, que va conforme a los mandamientos. Porque hay personas que no son creyentes y le hacen un favor y le sirven a la sociedad, pero son personas que usted puede estar seguro que tienen un poquito de temor del Eterno, porque hay personas que no son creyentes, pero están conscientes que la justicia debe de practicarse. Claro. Entonces, cuando el creyente viene a los caminos del Eterno, tiene que cuidarse de guardar estos mandamientos y aplicarlos, y así enseñar a vivir en justicia, porque esto es lo que nos dice aquí en Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Vamos a continuar con el siguiente texto. Vamos a leer lo que nos dice Eclesiastés capítulo 12, verso 3. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Mira lo que nos dice aquí. Nos dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. ¿Cuál es todo el deber del hombre? Guardar los mandamientos del Eterno. Le está hablando un hombre que fue rey de Israel. Un hombre que tuvo toda la riqueza de este mundo. ¿Quién es ese? El rey Salomón. Dice que el fin de todo el discurso es temer al Eterno, a Yahweh, y guardar sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Eso es lo único que le queda al ser humano en esta tierra, guardar los mandamientos. No importa la cosa que acumule en esta tierra, no importa que sea una persona reconocida, que tenga fama, que tenga riqueza. Lo único que el ser humano se lleva de este mundo es ser una persona guardadora de la palabra del Eterno, de los mandamientos que el Eterno ha establecido. Eso es lo único que nos llevamos. Claro, porque muchas personas están gozando en el sistema de este mundo mundano. En este sistema corrompido. ¿Tú me entiendes? De que están gozando, están gozando con el pecado. ¿Tú me entiendes? Gozándose con el Con el pecado. Y de que no, eso es lo que uno se lleva. Pero lo que uno se lleva, conforme a la escritura, es guardar los mandamientos. Claro. Lo que uno se lleva en esta vida, esa es nuestra esperanza. Claro, oye, lo que uno se lleva es la obediencia a nuestro Padre Celestial. Exactamente. Entonces el impío que dice que no, que uno se lleva en esta vida, que gozar lo que está en esta vida, en la corrupción. Eso es lo que tú te llevas en esta vida, tú dices, pero tú vas a ser despertado para un juicio. Sí. Y el Eterno te va a castigar por esa vida de corrupción y desobediencia que tú viviste en este mundo. Porque este mundo viene siendo como un ensayo. Un ensayo para nosotros entrar en el mundo por venir. Y si tú no pasas esta prueba, si tú te quemaste en el examen, si tú no valoraste este ensayo, tú no vas a entrar en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque ni siquiera valoraste el mundo presente, en este mundo que el Eterno permitió que tú vivieras. No valoraste este mundo y quieres entrar en el mundo por venir. Lamentablemente, el impío va a ser castigado con condenación eterna. Claro, ¿sabes? Que cuando una persona esa es la realidad. No obedece los mandamientos, está rechazando la vida. Está rechazando la vida eterna. La vida eterna, ¿tú me entiendes? Escuche eso, rechazando la vida eterna. Si tú rechazas los mandamientos, estás rechazando la vida. Exacto. Que es la vida eterna. La vida eterna. Que eso incumbe mucho para nosotros entrar en el mundo por venir. La obediencia a los mandamientos del Eterno. Sí. Vamos a seguir leyendo ahora lo que nos dice las Escrituras. Continuamos ahí ahora en el libro de Salmos. Vamos a leer los Salmos. Salmo capítulo 103.
Salmo 103, versos 17 y 18. Pueden buscarlo en su Biblia. Nos dice: pero el amor de Yahweh es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que los reverencian, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. Salmo 103, versos 17 y 18. Les repito el texto. Pero el amor del Eterno, de Yahweh, es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que los reverencian. Escuchen, sobre los que guardan su mandamiento y hacen su voluntad. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. El pacto del Eterno es con los que guardan los mandamientos. Sí. El Eterno no tiene ningún pacto con una persona desobediente a sus mandamientos. El Eterno no tiene compromiso con esa persona. El Eterno se acuerda y se va a acordar de darle la recompensa justa. Son aquellos que guardan sus mandamientos. Porque esto no se trata también de que tú guardas los mandamientos y no enseñarlos. Porque de qué te vale tú guardar los mandamientos y no le enseñas. Así mismo es. Que guardan los mandamientos y no le enseñan que otro los guarde. Entonces, ¿de qué te vale? Estos mandamientos hay que guardarlos, practicarlos y enseñárselo a más personas también, para que ellos entiendan verdaderamente cuál es el significado y la importancia de qué son los mandamientos y qué incumben los mandamientos en nuestra vida como seres humanos. Entonces, el Eterno, mis hermanos, se va a acordar en aquel día de aquellos que guardaron su palabra. Y si usted en este mundo rechazó guardar sus mandamientos, sus pactos, sus leyes, sus ordenanzas, el Eterno no se va a acordar de usted en el mundo por venir. Claro, lo único que guarda los mandamientos del Eterno son los escogidos del Los Eterno. escogidos, los que lo aman a él de verdad. Los que lo aman a él de verdad. Porque los escogidos son los que van a vivir eternamente en el mundo venidero. Guardadores de los mandamientos. Sí. Si tú eres un desobediente, no te anoten en esa lista. Vamos a continuar ahí en el libro de los Salmos. Salmo 111. Salmo 111, verso 10. Miren lo que dice aquí. El principio de la sabiduría consiste en venerar a Yahweh, el Eterno. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. Escuchen bien, el principio de la sabiduría consiste en temer al Eterno. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. Lo único que tienen buen entendimiento, que pueden discernir verdaderamente el propósito del Eterno en su vida, son los que guardan los mandamientos. Recuerden, los mandamientos te conectan con el propósito del Eterno. Si tú no estás apegado a los mandamientos del Eterno, a estudiar su significado, a ponerlo por práctica, a ponerlo por obra, tú no te vas a conectar con lo que es la esencia principal del propósito del Eterno para tu vida. Porque el Eterno tiene un propósito con los seres humanos, pero hoy en día los seres humanos no se han esforzado, no les ha interesado estudiar su palabra y obedecer su mandamiento, porque tú entiendes el propósito de la vida y cuando tú ves la palabra del Eterno. Claro. Cuando tú lo guardas los mandamientos, ahí tú dices, wow, yo entiendo el propósito que antes no entendía. Ahora soy guardador de la Biblia, soy guardador de los mandamientos. Ahora entiendo el propósito de qué son los mandamientos. Ahora entiendo el propósito de qué es la vida para mí como ser humano creado por el Eterno. Ahí tú entiendes lo que es el propósito de la vida. Pero muchos hoy en día se han limitado a creer que ellos solamente han venido a este mundo simplemente a multiplicarse, a comer, a tener una rutina diaria y morir. Porque nunca le ha interesado descubrir el propósito de la vida. Porque quieren vivir esta vida, no quieren vivir la otra. Exactamente. ¿Me entiendes? Y no se pregunta, pero ¿para qué yo vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito de yo venir a este mundo? ¿Cuál es el propósito de yo nacer? ¿Cuál es el propósito que el Eterno me creó? ¿Para qué me trajo a este mundo? Hay un propósito. Y tú quieres saber ese propósito, guarda los mandamientos. Y el Eterno te revelará el propósito de tu existir como ser humano. Porque muchas personas quieren seguir el pecado porque no les gusta lo que es del Eterno. ¿No le gusta? Porque el pecado viene siendo la oposición de prácticas al mismo Eterno. Al mismo Eterno, sí.
Porque cuando tú practicas el pecado, esa práctica es una práctica de oposición a tu creador, a que tú ni te intereses por estudiar su palabra. Y lamentablemente es así. Hay que muchas personas que no les gusta que no les gusta que le digan que son practicantes del pecado, pero sus acciones lo dicen por ellos mismos. Sí. Continuamos ahora, mis hermanos. Vamos a leer ahora lo que nos dice el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras aquí ahora, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 14, verso 21. Le estamos hablando Biblia, le estamos hablando definición, significado de los mandamientos, para que después nos digan, no, que ellos no me hablan por la Biblia. No hay un estudio que nosotros no le hablamos por las Escrituras. Si nosotros no hablamos por las Escrituras, entonces estamos hablando palabras por nuestra propia cuenta. Pero estamos hablando de significado, qué son los mandamientos, qué importancia tienen los mandamientos para nosotros en nuestra vida, estos mandamientos bíblicos que están establecidos en las Escrituras. Te estamos hablando de la misma Biblia de los textos bíblicos. Claro, y todo el que se molesta por este estudio es porque vive una falsedad. Vive una falsedad. Eso es así. Vive una falsedad y no guarda el mandamiento. Y no puede mandamiento. Hay muchos que van a decir, ya vienen esto, hablando de los mandamientos, cuando estos mandamientos ya están abolidos. Que Cristo abolió la ley, ahora vivimos por la gracia. Porque mucha gente no le gusta este mensaje. No le gusta. Hablando del sistema de los religiosos, que los religiosos cuando van a esta clase de estudios, estos videos en las redes dicen esto, esos son personas legalistas enseñando a guardar la ley, a guardar la ley, porque ya Cristo abolió esa ley, ahora vivimos por la gracia. Oye, por la gracia. Si tú mueres en esa ignorancia, se te puede tener pena. Juan 14, 21. Nos dice las Escrituras, mire y presta atención, y escuche también. Nos dice, el que tiene mis mandamientos, estas son palabras del Mesías, de Yeshua, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, Yeshua hizo los mandamientos del Eterno como si fueran de él. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes debemos de hacer de los mandamientos del Eterno como si fueran de nosotros, vivirlo. Sí. Entonces Yeshua vivía los mandamientos y lo enseñaba. Por eso nosotros en esta noche estamos imitando el carácter del Mesías, que yo siempre le digo esto a la gente. Hay que imitar lo que el Mesías enseñaba, lo que el Mesías hacía. ¿Qué el Mesías hacía? Enseñaba a guardar los mandamientos. Dice que guarda mis mandamientos, o sea que de los mandamientos del Eterno, Él lo hizo de Él mismo porque Él lo guardaba, Él lo ponía por práctica y lo enseñaba. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Ustedes están escuchando lo que le estamos hablando por las Escrituras, que el mismo Mesías guardaba los mandamientos. No hay un texto bíblico que el Mesías dice, no guarden los mandamientos, no se preocupen por saber qué son los mandamientos. No hay un todo texto bíblico que el Mesías hablara en contra de los mandamientos. Todo lo contrario, lo enseñaba a guardar todos estos mandamientos. Por eso que muchas personas están muriendo antes de tiempo, porque no quieren guardar los mandamientos. Porque ahí entra lo que es la desobediencia. Sí. Y la desobediencia, eso te acorta tus años sobre esta tierra. Así es. Pero mira lo que nos dice ahí. Juan 15, 10, el otro capítulo. Juan capítulo 15, verso 10. Mira lo que dice ahí también ese texto, en ese capítulo. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El que guarda los mandamientos del Eterno, dice que el Eterno va a permanecer en él por medio del Mesías. Recuerden, el Mesías es quien nos lleva a la salvación, que nos da el Eterno por medio de él. Yeshua como el Mesías. Si usted quiere ser salvo, debe de aceptar el Mesías, debe de imitar lo que hizo el Mesías. ¿Y qué hace el Mesías? Guardar los mandamientos y ponerlo por práctica y enseñarlo también. Y también tú tienes que dejar esa falsedad. Dejar tu vida de pecado, tu falsedad. Tu falsedad diciendo que el Mesías vino a abolir la ley. A abolir los mandamientos en la cruz. Como hay muchas personas que Jesucristo vino a abolir los mandamientos en la cruz. Cuando Él murió. Que ya los mandamientos y la ley, ya eso quedó ahí, que ya eso no tiene ningún tipo de validez, que ya eso quedó ahí, que ya eso está desfasado. Eso es una mentira. Una mentira. Y una calumnia que se han inventado los religiosos. Pero como nosotros nos profundizamos en el conocimiento de las Escrituras, te enseñamos verdad a ti.
El tema es que son los mandamientos bíblicos. Escucha y presta atención. Y vamos a continuar ahora con el siguiente texto. Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Mira lo que nos dice aquí. Dice, en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Para los que dicen, no, que yo conozco a Dios, que yo conozco al Creador. Y cuando tú le preguntas, tú guardas los mandamientos de tu Dios, de tu Creador. Ahí se te quedan paralizados, se te frisan y no saben qué decir. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay muchas personas no conocen al Creador, por eso que ellos no guardan los mandamientos. Exactamente. Porque el que conoce al Creador guarda los mandamientos. Guardan los mandamientos. Tú conoces al Eterno cuando tú lo pones por práctica estos mandamientos. Sí. Por eso lo dice el texto, 1 de Juan 2:3. En esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tú crees en Dios, tú en realidad tú tienes fe en tu Dios. Entonces, ¿por qué tú no guardas los mandamientos que están en la misma Biblia? Por eso que el hombre que es idólatra no guarda los mandamientos. No guarda los mandamientos. Porque está adorando a un Dios falso. Un Dios falso, una idolatría. Y eso es lo que pasa. Ahora, todo aquel que conoce al Creador guarda los mandamientos. Exactamente, por eso lo dice el texto. Sí. En esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, tú no puedes decir, ay, yo conozco a Dios. Cuando tú no guardas sus mandamientos, ay, yo lo conozco, yo tengo fe en él. Tú guardas los mandamientos. En esto se sabe lo que son de él y lo que lo conocen si tú guardas los mandamientos. Si tú no lo guardas, tú no lo conoces. No lo conoce. Tú no lo conoces. Lo dice las Escrituras. Porque muchas personas cuando tú le lees, tú dices, ¿dónde lo dice? Lo dice en la misma Biblia, lo dice en la Escritura. O busca un borra y borra los textos bíblicos. Porque hay personas que no les gusta que le toquen estos textos. Y dicen que no, que eso no puede estar en la Biblia, que sé yo, que entonces tú lo que tienes que hacer es que dictar la Biblia y borrar ese texto bíblico. Porque es la misma Biblia que lo dice, la misma Escritura. Y mucha gente se engaña, dice, yo guardo los mandamientos. Se engañan, son paisanos. Y también dice, los mandamientos están abolidos. Los mandamientos están abolidos. ¿Tú me entiendes? Yo guardo los mandamientos y los mandamientos están abolidos. ¿Qué contradicción del diablo es esa? Así mismo dicen muchas personas. Ignorancia. Y terminamos con este último texto que está ahí mismo en 1 de Juan. Vamos a leer capítulo 3, verso 24. Con este texto terminamos. ¿Qué nos dice? Dice, el que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice que el que guarda los mandamientos vive en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y muchas gente dicen, yo tengo el Espíritu de Dios y ellos no guardan los mandamientos. Yo tengo el Espíritu del Creador de los cielos y la tierra. El Espíritu Santo está sobre mí, dicen ellos. Pero no guardan los mandamientos. Y la Escritura lo dice que lo dice claramente ahí. En esto sabemos que vive en nosotros si guardamos los mandamientos por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu del Eterno, el que tiene el Espíritu del Eterno, en realidad guarda los mandamientos porque tiene el Espíritu del testimonio. Que guarda los mandamientos, lo pone por práctica, lo estudia y se lo enseña a otro. Si tú ves una persona que dice que guarda los mandamientos, escuche bien, y no le interesa enseñárselo a otra persona, eso es un falsante. Claro, y muchas personas dicen, yo amo al Creador, pero no guardo los mandamientos. Exactamente. Si tú dices que tú amas al Creador, tú tienes que obedecer los mandamientos del Eterno. Y todo aquel que sabe los mandamientos y sabe el significado y qué son los mandamientos, la importancia de los mandamientos, y esa persona supuestamente, entre comillas, y que lo practica, lo pone por obra, y no le interesa enseñárselo a otra persona, esa es una persona, ese es un egoísta. Y el Eterno le va a pedir cuenta porque por no enseñar su palabra. Ahora, ¿por qué usted cree que nosotros estamos aquí por medio de este canal de YouTube? ¿Por qué nosotros estamos enseñando estos estudios? Porque muchas personas dirán, pero ustedes no tienen necesidad de grabar videos para las redes, porque ustedes no andan detrás de fama, no andan detrás de dinero. Entonces, ¿por qué ustedes hacen videos entonces? Porque a nosotros nos interesan las almas. Claro. Y nosotros queremos que las personas obedezcan al Eterno. Porque nosotros sabemos que no todo el mundo va a asimilar lo que dice la palabra, pero el Eterno, a muchas personas el Eterno lo va a transformar, lo va a cambiar por medio de estos estudios. Nosotros no andamos buscando, escuche bien, un interés económico con esto. Nuestro único interés que nosotros tenemos es enseñar estas palabras. De nada vale usted guardar los mandamientos y no enseñarlos. De nada le vale. De nada vale. Por eso esto hay que conocerlo, ponerlo por práctica, enseñar su significado y enseñárselo a otros. Porque si usted no enseña esto, usted conoce, entonces el Eterno le va a usted pedir cuenta en aquel día.
Así es. Entonces, mis hermanos, este ha sido el estudio que hemos traído en esta noche. ¿Qué son los mandamientos bíblicos? Le hemos hablado de definición, la importancia de los mandamientos, a qué nos lleva a ser personas guardadoras de mandamientos, los frutos que las personas que guardan los mandamientos pueden dar. Le hablamos conforme a las escrituras. Los mandamientos incumben en nuestra salvación. Guarde los mandamientos, póngalo por práctica. Dé a entender su significado, enséñelos a otros, porque usted está trabajando para el reino del Eterno, no para este mundo. Porque cuando usted enseña a guardar la palabra del Eterno y la practica y la pone por obra y la predica y la proclama, usted está trabajando para el reino del Eterno. Sí. Y usted va a tener su recompensa positiva de parte del Eterno para usted. Así que hemos terminado en esta noche. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. No nos vamos a detener, no vamos a retroceder, porque para esto el Eterno nos ha escogido, para enseñar su palabra. Y nosotros vamos a estar aquí hasta que el Eterno diga, hasta el último día de nuestra vida. Vamos a estar enseñando su palabra, sin buscar ningún tipo de beneficio económico, sin buscar reconocimiento de los hombres, sin buscar fama. No, nuestro único objetivo es que las personas puedan salvarse a través de estos estudios y conocer la voluntad del Eterno para cada uno de ellos, como ya nosotros lo hemos conocido para nosotros. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Pasen una feliz noche y nos veremos en una próxima ocasión. Shalom, shalom. Shalom, shalom.